La isla de la eternidad. Era una mañana luminosa y fresca cuando un grupo de amigos, buscando escapar de la rutina de la vida cotidiana, decidió embarcarse en una aventura. El sol se alzaba en el horizonte, iluminando el mar con un brillo dorado. La brisa marina traía consigo un aire de emoción y misterio, y las olas suaves del océano danzaban al ritmo del viento, creando una melodía relajante que animaba a los 4 amigos a zarpar en su pequeño bote. Martín, el soñador del grupo, no podía contener su emoción mientras sostenía un viejo mapa que había encontrado en una librería de antigüedades. Era un mapa desgastado, lleno de marcas y notas que hablaban de un lugar misterioso, la Isla del Tiempo. Sus ojos brillaban con la posibilidad de descubrir un tesoro escondido o una aventura sin igual. «Miren», exclamó, levantando el mapa con entusiasmo. «Esta isla aquí es la famosa Isla del Tiempo. Se dice que quien la encuentre podrá alterar el curso de su vida». Isabella, la escéptica del grupo, frunció el ceño mientras observaba el mapa. Con su cabello oscuro y una mirada analítica, siempre había sido la voz de la razón en el grupo. ¿Realmente crees en esas historias, Martín? Esa isla podría no existir. Luis, el optimista del grupo, intervino con una sonrisa. Era el tipo de persona que siempre buscaba el lado positivo de las cosas, y su energía contagiosa era innegable. «Vamos a descubrirlo, ¿no?», sugirió, inclinándose hacia adelante con emoción. «¿Qué tenemos que perder?». Sofía, la más cautelosa, estaba un poco nerviosa, pero la idea de una aventura emocionante la atraía. Su mirada reflejaba una mezcla de temor y anticipación. «Está bien, pero si encontramos algo extraño, debemos regresar inmediatamente». A medida que se acercaban a la isla, el cielo se tornó en una paleta de naranjas y morados, creando un ambiente mágico que envolvía a los amigos. La silueta de la isla emergió de la densa niebla que la rodeaba, como un secreto que había estado oculto durante siglos. La atmósfera estaba cargada de un aura de misterio que les hizo sentir que estaban a punto de cruzar un umbral hacia lo desconocido. «Miren qué hermoso se ve», dijo Luis, admirando el paisaje. Las palmeras se mecían suavemente con la brisa, y el sonido de las olas golpeando la costa resonaba como una invitación a explorar. Cuando finalmente pisaron la suave arena de la playa, una sensación extraña los envolvió, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Martín, embelesado, comenzó a explorar, sintiendo la conexión mágica de aquel lugar. «¿No sienten esto?», preguntó, su voz llena de reverencia. «Este lugar es especial». Isabella, todavía escéptica, miraba a su alrededor con recelo. «Solo es una isla, Martín. Necesitamos ser cautelosos». Pero la curiosidad de todos era más fuerte que el miedo. Mientras se instalaban para un picnic improvisado, Martín decidió seguir explorando más adentro. Encontró un pequeño sendero cubierto de hojas y flores silvestres que se adentraba en la jungla. «Voy a ver qué hay más adentro», gritó, sin esperar respuesta. «Espera, Martín», le llamó Sofía, pero él ya se había alejado, lleno de energía y determinación. El grupo decidió seguirlo, pero el ambiente se tornó más denso a medida que avanzaban. Las sombras de los árboles creaban un juego de luces y sombras que les hacía sentir que eran observados. «Este lugar se siente diferente», murmuró Sofía, mirando a su alrededor. «No sé si deberíamos continuar». Martín, sin embargo, estaba decidido. «¿Vamos? No podemos rendirnos ahora. Quiero ver qué más hay aquí». Mientras tanto, la tensión entre Isabella y Luis comenzó a crecer. Isabella se preocupaba por la seguridad de todos, mientras Luis estaba cada vez más emocionado por la aventura. «Martín, tal vez deberíamos volver», sugirió Isabella. «Esto no se siente seguro». Pero Martín, con su característico desdén por los peligros, continuó. De repente, se detuvo en seco al encontrar algo brillante en la arena. Era una piedra inusual en forma de ampuleta, resplandeciente bajo la luz del sol. La sostuvo en sus manos, maravillado. «Miren esto», exclamó, mostrando la piedra a sus amigos. «¿Qué creen que es?». La piedra parecía pulsar con una energía propia, y todos se sintieron atraídos hacia ella. Isabella lo miró con desdén.
Solo es una piedra. Vamos a concentrarnos en explorar la isla, no en juguetes. Pero Luis, cada vez más intrigado, se acercó a Martín. No, espera. Puede que sea importante. Deberíamos llevarla. Mientras tanto, la atmósfera se volvía más tensa. Las sombras en la jungla parecían moverse, como si el propio lugar respirara. Necesitamos volver, insistió Isabella, sintiendo que el peligro estaba cerca. Martín, sin embargo, estaba embelesado por el descubrimiento. No puedo dejarla aquí. Este lugar está lleno de secretos. La decisión de Martín de quedarse y explorar más a fondo comenzó a crear fricciones en el grupo. Sofía miraba a Isabella, preocupada por la creciente tensión, mientras Luis intentaba mantener el ánimo alto. ¿Vamos? Esto es solo el principio de nuestra aventura, insistió Luis, pero el miedo de Isabella se volvió palpable. Mientras la brisa marina soplaba suavemente, el grupo se encontraba en una encrucijada. Con la isla misteriosa frente a ellos y el peligro acechando en las sombras, las elecciones que tomarían en ese momento no solo definirían su aventura, sino que también cambiarían sus vidas para siempre. El sol estaba alto en el cielo, bañando la isla con su luz dorada, y el grupo decidió montar campamento cerca de la playa, donde la arena era suave y el sonido de las olas creaba un ambiente acogedor. Mientras preparaban la comida, la piedra en forma de ampolla aún brillaba intensamente, atrayendo la atención de todos, especialmente de Martín. No podía apartar la vista de ella, como si estuviera hipnotizado. Miren cómo brilla, dijo, sosteniendo la piedra entre sus manos. Debe tener algún significado especial. Sofía, que siempre había sido la más cautelosa del grupo, frunció el ceño. Martín, tal vez no debamos jugar con eso. Es solo una piedra. ¿Qué la hace tan especial? Pero Martín estaba decidido a descubrir qué había de especial en aquel objeto misterioso. Giró la piedra de un lado a otro, observando sus matices de colores que cambiaban a medida que la luz del sol incidía sobre ella. Era casi como si la piedra estuviera viva, pulsando con una energía que solo él parecía percibir. Siento que esto es importante. Algo me dice que esta piedra puede llevarnos a respuestas sobre la isla, insistió Martín. Isabella cruzó los brazos, aún desconfiada de la situación. ¿Respuesta sobre qué? ¿Qué esperas encontrar aquí realmente? Esto puede ser peligroso, Martín. Luis, en contraste, estaba emocionado con la posibilidad de que la piedra pudiera tener algún tipo de poder mágico. Se acercó, admirándola. ¿Y si la leyenda sobre la isla del tiempo es verdadera? ¿Y si esta piedra realmente nos permite viajar en el tiempo o ver el futuro? El grupo estaba dividido. Mientras Martín y Luis soñaban con aventuras épicas, Isabella y Sofía se preocupaban por los peligros que podrían encontrar. El clima se tornaba tenso, pero la curiosidad y la adrenalina hacían que la idea de explorar la isla fuera más tentadora. Decidieron que, después de comer, explorarían más a fondo el bosque que rodeaba la playa. La promesa de nuevos misterios y descubrimientos excitaba a todos, excepto a Isabella, que comenzaba a sentirse cada vez más insegura. Yo me quedaré aquí. Necesito asegurarme de que todo esté seguro, dijo, decidida a no alejarse del campamento. Sofía miró a Isabella, dándose cuenta de que su amiga estaba realmente asustada. Isabella, no podemos quedarnos aquí solas. ¿Qué pasará si hay una emergencia? Dijo, tratando de convencerla. Pero Isabella estaba firme en su decisión. Prefiero quedarme aquí. La isla es extraña y no quiero arriesgarme. Martín y Luis intercambiaron miradas de comprensión, pero no pudieron evitar sentirse frustrados. Está bien, puedes quedarte. Volveremos pronto, dijo Luis, tratando de suavizar la situación. Con eso, Martín y Luis se aventuraron en el bosque, dejando a Isabella y Sofía cuidando del campamento. El bosque era denso, y los árboles altos parecían susurrar secretos entre sí. Cada paso que daban era acompañado por el sonido de hojas secas rompiéndose bajo sus pies. Este lugar es increíble, exclamó Luis, con un brillo en los ojos. Mira esos árboles y esas flores. Es todo tan mágico. Martín asintió, pero su mente estaba en otro lugar,
centrada en la piedra. ¿Crees que podemos descubrir más sobre esta piedra? Si la leyenda es cierta, tal vez encontremos otros artefactos. A medida que se alejaban de la costa, la atmósfera comenzó a cambiar. El aire se volvía más denso y una extraña sensación de estar siendo observado se apoderó de ellos. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones que parecían danzar en sus pieles. ¿Sientes eso?, preguntó Martín, deteniéndose de repente. ¿Qué? Luis miró a su alrededor, confundido. Esta sensación. Como si nos estuvieran siguiendo. Luis sacudió la cabeza, tratando de alejarse de la sensación de inquietud. Es solo tu imaginación, Martín. Sigamos. Pero la intuición de Martín no lo dejaba. Estaba a punto de sugerir que volvieran cuando, de repente, escucharon un sonido peculiar. Era como un susurro distante, pero parecía ser más que solo el viento. ¿Qué fue eso?, preguntó Luis, su voz baja. Martín se giró, su corazón latiendo más rápido. No sé, pero tenemos que ver. Siguieron el sonido, que parecía guiarlos más profundo en el bosque. Con cada paso, la tensión aumentaba. El susurro se volvía más claro, y ahora podían distinguir palabras incomprensibles. Esto no es bueno, dijo Luis, la inquietud ahora evidente en su voz. No lo sé, pero necesitamos descubrir qué está sucediendo aquí, respondió Martín, con una mezcla de emoción y miedo. Finalmente, llegaron a un pequeño claro donde encontraron una antigua estructura de piedra cubierta de musgo. Era una especie de altar, y en el centro había un espacio vacío que parecía haber albergado algo hace mucho tiempo. El susurro aumentó, llenando el aire con una sensación de urgencia. ¿Ves esto?, Martín señaló la marca en la piedra, que era similar a la forma de la ampolla. Creo que esta piedra pertenece a este lugar. Luis miró la estructura, su inseguridad creciendo. No lo sé, Martín. Siento que debemos volver. Esto puede ser peligroso. Martín, sin embargo, estaba embriagado por la posibilidad de descubrir la verdad sobre la isla. Se acercó al altar, la piedra aún en sus manos, y la colocó suavemente en el espacio vacío. El susurro se detuvo de repente, y un profundo silencio tomó cuenta del claro. ¿Qué sucedió?, preguntó Luis, el miedo ahora mezclado con la confusión. Pero antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, una luz brillante irrumpió del altar, iluminando todo el claro con un brillo casi deslumbrante. Martín y Luis quedaron paralizados, incapaces de moverse. En un instante, la luz los envolvió, y todo a su alrededor comenzó a girar. El tiempo parecía desvanecerse, como si el propio universo estuviera reaccionando a la presencia de la piedra. Se sintieron siendo arrastrados hacia un vórtice de energía, y en un abrir y cerrar de ojos, todo quedó en silencio nuevamente. Cuando abrieron los ojos, el claro estaba vacío. El altar había desaparecido, y no había señal de dónde estaban. Martín y Luis se miraron, y la verdad se estableció entre ellos. Habían activado algo que iba mucho más allá de lo que podían imaginar. ¿Qué acabamos de hacer?, susurró Martín, el miedo ahora mezclado con la emoción. No lo sé, pero necesitamos encontrar a Isabella y Sofía y contarles, respondió Luis, su voz temblorosa. Ahora, la verdadera aventura apenas comenzaba. Lo que encontrarían a continuación sería mucho más que solo una isla, sería una prueba de amistad, coraje y, posiblemente, su propio destino. Martín y Luis miraron a su alrededor, tratando de orientarse. El claro donde habían estado se había desvanecido, y en su lugar había un denso bosque lleno de árboles desconocidos y plantas que nunca habían visto antes. El aire era fresco, pero había una tensión palpable, como si la misma isla estuviera conteniendo la respiración. La sensación de estar atrapados en un sueño se intensificaba, pero la urgencia de encontrar a Isabella y Sofía les empujaba hacia adelante. ¿Dónde estamos?, preguntó Luis, su voz resonando en el silencio del bosque. Martín frunció el ceño, intentando recordar el camino que habían tomado. La realidad de que habían desaparecido de su campamento y ahora estaban en un lugar completamente diferente los llenaba de inquietud. No lo sé, pero tenemos que encontrar a las chicas, dijo Martín, sintiendo que el tiempo apremiaba.
No podemos dejar que se preocupen. Ambos comenzaron a caminar, con cuidado, por el sendero cubierto de hojas. Los árboles eran altos y frondosos, y la luz del sol apenas lograba penetrar su espesor. Cada paso que daban parecía resonar en un eco distante, como si la isla misma estuviera respondiendo a su presencia. Después de unos minutos de caminar en silencio, Martín se detuvo en seco. Había algo en el aire, un olor familiar que lo llevó a recordar un momento específico de su infancia, cuando su abuelo lo había llevado a un antiguo bosque para mostrarle el arte de la observación de la naturaleza. «Luis, ¿sientes eso?», preguntó Martín, deteniéndose. Luis frunció el ceño, tratando de concentrarse. «Siento que…», respondió, mientras miraba a su alrededor con inquietud. «El aire. Huele a tierra mojada y a algo mágico. Como si estuviéramos cerca de algo importante». Luis suspiró, todavía escéptico, pero no podía evitar sentirse intrigado. «Oye, esto es una locura. La piedra, el altar y ahora este lugar, todo es demasiado extraño». «Exactamente. Pero tenemos que seguir adelante. Si realmente estamos en la isla del tiempo, entonces tenemos que averiguar cómo funciona. Tal vez haya algo que nos ayude a regresar». De repente, un sonido a su derecha los hizo saltar. Una sombra se movió rápidamente entre los árboles. Ambos se miraron, asustados, y luego se apresuraron hacia el sonido, con la esperanza de que fuera Isabella o Sofía. «Isabella. Sofía», gritó Martín, su voz resonando entre los árboles. No hubo respuesta. Solo el eco de sus propios gritos se devolvía a ellos, amplificado por la quietud del bosque. Continuaron avanzando, y la inquietud creció en sus corazones. Finalmente, llegaron a un pequeño claro que parecía más iluminado que el resto del bosque. En el centro, había un estanque de agua cristalina que reflejaba el cielo. «¿Qué es esto?», preguntó Luis, acercándose al borde del estanque. Martín lo siguió, y cuando se asomaron, se dieron cuenta de que el agua no solo reflejaba su imagen, sino que también mostraba visiones de lo que había sucedido en la isla. Las imágenes comenzaron a moverse y a girar, revelando fragmentos de momentos pasados. «Mira», exclamó Martín, señalando una imagen en el agua. «Es el campamento. Isabella y Sofía están ahí». Luis se inclinó más cerca y pudo ver a las chicas, sentadas cerca del fuego, preocupadas y buscando. Isabella tenía una expresión de angustia, mientras Sofía intentaba calmarla. «¿Qué hacemos? ¿Cómo llegamos hasta ellas?», preguntó Luis, sintiendo la presión aumentar. Martín observó la imagen, con los ojos entrecerrados. En el fondo de su mente, una idea comenzaba a tomar forma. «Creo que la clave para regresar está en este estanque. Tal vez, si podemos tocar el agua, podamos conectar con ellas de alguna manera». «No sé, Martín. Esto se siente cada vez más extraño». «¿Y si algo sale mal?», respondió Luis, dudando. Sin embargo, el deseo de encontrar a sus amigas superaba su miedo. Martín se acercó al estanque y, con determinación, extendió su mano hacia el agua. Luis lo miró con preocupación, pero no podía detenerlo. Al tocar la superficie, el agua comenzó a agitarse. En un instante, se formó una imagen que mostró a Isabella levantándose de repente, mirando hacia la dirección del bosque, como si sintiera que algo iba a suceder. «¿Estás bien?», preguntó Sofía, notando la inquietud de su amiga. «No lo sé, siento que algo ha cambiado». «Como si estuvieran cerca», respondió Isabella, su corazón latiendo con fuerza. Martín y Luis, al escuchar la voz de Isabella resonar en sus mentes, se sintieron más conectados que nunca. «Ellas están bien», exclamó Martín, sintiendo una oleada de alivio. Pero en ese momento, una sombra oscura apareció en la orilla del estanque. Un ser misterioso, con forma humanoide y ojos brillantes como el fuego, emergió de las profundidades del agua. Su presencia era inquietante, y una risa baja y gutural llenó el aire. «No pueden estar aquí, humanos. Este lugar no es para ustedes», dijo la criatura, su voz resonando como un eco de advertencia. Martín retrocedió,
tratando de entender lo que estaba sucediendo. Luis, paralizado por el miedo, solo pudo observar. ¿Qué quieres?, preguntó Martín, tratando de mantener la calma. La criatura sonrió, mostrando dientes afilados. Quiero que se vayan. La isla del tiempo tiene sus propios guardianes, y ustedes no son bienvenidos. Deberían haberlo pensado antes de tocar el agua. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. La criatura se acercó, y el aire alrededor se volvió más denso y oscuro. En ese momento, comprendió que no estaban simplemente explorando una isla, estaban desafiando fuerzas que no podían comprender. Debemos irnos, susurró Luis, su voz temblando. Pero Martín no podía rendirse. Tenía que salvar a Isabella y Sofía. No vamos a irnos. No sin ellas. Gritó Martín, su determinación resonando en el claro. La criatura se detuvo, sorprendida por la valentía del joven. En un giro inesperado, sus ojos se iluminaron con un destello de interés. Tal vez hay más en ustedes de lo que aparentan. Pero deben decidir, ¿están dispuestos a arriesgarlo todo por sus amigas?, preguntó, desafiándolos. Martín intercambió miradas con Luis, ambos sintiendo que estaban en la encrucijada de sus destinos. Sí, respondió Martín, su voz firme. Haremos lo que sea necesario. La criatura sonrió nuevamente, pero esta vez, su expresión era más juguetona. Entonces, deben cumplir con una prueba. Solo así podrán regresar y encontrar a sus amigas. Si fallan, quedarán atrapados aquí para siempre. Con eso, el claro comenzó a desvanecerse, y Martín y Luis sintieron que el suelo temblaba bajo sus pies. La criatura se disolvió en la niebla, dejando atrás una sensación de inquietud y desafío. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Luis, con pánico en sus ojos. Primero, tenemos que entender lo que significa esta prueba. Pero no podemos rendirnos. Isabella y Sofía dependen de nosotros, dijo Martín, con determinación. Mientras la bruma los rodeaba, supieron que su aventura apenas comenzaba, y que tendrían que enfrentarse a los ecos del pasado y a los misterios de la isla del tiempo. La amistad y el valor serían sus únicas armas en lo que estaba por venir. Martín y Luis se encontraron en un claro que parecía más surrealista que el anterior. El aire era pesado, cargado de una energía vibrante que parecía palpitante, como si la misma tierra estuviera viva y vigilante. En el centro del claro, un pedestal de piedra se alzaba, cubierto de inscripciones extrañas y símbolos que resplandecían tenuemente con la luz que se filtraba a través de los árboles. El pedestal parecía invitar a los dos jóvenes a acercarse, y a la vez advertirles sobre lo que estaban a punto de enfrentar. Esto es extraño, murmuró Luis, su voz entrecortada por la mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué crees que significa todo esto? Martín frunció el ceño, intentando descifrar las inscripciones. A medida que se acercaban al pedestal, los símbolos comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia. De repente, una voz resonó en el aire, profunda y resonante, como si proviniera de la tierra misma. Bienvenidos, valientes. Ustedes han desafiado las leyes de la isla del tiempo, y ahora deben demostrar su valía. Solo así podrán continuar en su búsqueda, declaró la voz, vibrando en el aire. Luis tragó saliva, sintiendo que su corazón latía con fuerza. ¿Qué tipo de prueba?, preguntó, mirando a Martín con ansiedad. La voz continuó, inmutable. Deben superar 3 desafíos. Cada uno medirá no solo su ingenio, sino también su amistad. Si uno falla, ambos caerán en la oscuridad de esta isla. Martín sintió un escalofrío. Sabía que su amistad con Luis era fuerte, pero también era consciente de las tensiones que habían surgido en su viaje. Sin embargo, la necesidad de rescatar a Isabella y Sofía era más fuerte que sus dudas. Estoy listo, dijo Martín, volviendo su mirada hacia el pedestal. ¿Cuál es el primer desafío? En ese momento, el pedestal se iluminó, proyectando una imagen en el aire. Era un laberinto, lleno de caminos enredados y peligrosos. Este es el laberinto del conocimiento. Deben encontrar el camino correcto para avanzar. Pero no será fácil, enfrentarán sus propios miedos y dudas en el camino,
advirtió la voz. Martín y Luis se miraron, entendiendo que debían apoyarse mutuamente. Juntos lo lograremos, dijo Martín con firmeza. Las imágenes del laberinto comenzaron a girar a su alrededor, y, de repente, ambos se encontraron en el interior de un laberinto real. Las paredes eran altas y cubiertas de hiedra, y la luz del sol apenas lograba penetrar. Aquí vamos, murmuró Luis, su voz llena de nerviosismo. Avanzaron, sus pasos resonando en el silencio. A medida que se adentraban, comenzaron a escuchar susurros que parecían venir de las paredes. No puedes hacerlo, decía una voz, un eco de inseguridad que penetraba en sus mentes. Cállate, exclamó Luis, tratando de ahogar las voces. No podemos dejarnos llevar por esto. Martín se detuvo, sintiendo la presión del laberinto. Estas voces están tratando de confundirnos. Tenemos que concentrarnos en el camino. Siguieron avanzando, pero pronto se encontraron con un cruce. En uno de los caminos, había una imagen de Isabella, sonriendo, mientras que en el otro, Sofía parecía estar en peligro. La elección era difícil. No puedo dejar que algo le pase a Sofía, dijo Luis, señalando el camino peligroso. Pero también necesitamos encontrar a Isabella. Si la dejamos atrás, tal vez nunca la volvamos a ver, respondió Martín, sintiendo la presión de la decisión. No, gritó Luis, frustrado. Esto no es justo. ¿Cómo se supone que elijamos entre ellas? En ese momento, una sombra oscura se deslizó detrás de ellos. Era una figura vestida con una túnica negra, con ojos que parecían absorber la luz. El camino correcto no es siempre el que parece más claro. Si no eligen pronto, se quedarán atrapados en este laberinto para siempre, dijo la figura, su voz fría como el acero. Martín y Luis se miraron, el tiempo parecía detenerse. Sabían que tenían que actuar. «Vamos», gritó Martín. «No podemos quedarnos aquí. Sigamos adelante». Tomaron el camino que conducía a Sofía, llenos de temor pero también de determinación. Mientras corrían, las voces de sus miedos se intensificaban, pero se negaron a dejarse llevar. Finalmente, llegaron a un gran salón en el centro del laberinto. En el centro, había un pedestal idéntico al que habían visto antes, y una esfera brillante que parecía pulsar con energía. ¿Qué es esto?, preguntó Luis, asombrado. Martín se acercó y, al tocar la esfera, visiones comenzaron a inundar su mente. Vio a Isabella y Sofía, atrapadas en un ciclo de tiempo, repitiendo el mismo momento una y otra vez, perdidas en la isla. «Esto es una trampa», exclamó, retirando su mano. «No podemos rendirnos», dijo Luis. «Si no hacemos esto por ellas, nunca las veremos de nuevo». Ambos sabían que el siguiente paso requeriría más que solo valentía. Tendrían que confiar el uno en el otro y en la conexión que compartían. La esfera comenzó a brillar más intensamente, iluminando el salón. «Esto es», gritó Martín. «Debemos unirnos». Colocaron sus manos sobre la esfera al mismo tiempo, y en ese instante, el laberinto empezó a temblar, como si la isla misma estuviera reaccionando a su decisión. Las imágenes de Isabella y Sofía se intensificaron, mostrando no solo sus rostros, sino también el amor y la amistad que los unía. «Sigan», gritó la voz que los había guiado. «La amistad es la clave para salir de este lugar». En ese momento, todo se volvió borroso, y antes de que pudieran procesarlo, el laberinto se desvaneció, llevándolos a un nuevo desafío que aún los esperaba. Mientras la niebla los envolvía, ambos sintieron que, aunque había mucho más por venir, su vínculo había crecido más fuerte. La amistad, el coraje y el amor eran las armas que necesitaban para enfrentar lo que estaba por venir, y estaban listos para continuar su lucha por rescatar a sus amigas. Al abrir los ojos, Martín y Luis se encontraron en un paisaje completamente diferente. La niebla que había rodeado el laberinto se disipó, revelando un vasto campo lleno de flores de colores brillantes que se movían suavemente con la brisa. El aire olía a frescura y vida, pero una sensación inquietante los envolvía, como si estuvieran siendo observados. ¿Dónde estamos?, preguntó Luis, su voz resonando en el silencio del lugar. «No lo sé»,
Pero esto no se siente bien, respondió Martín, mirando a su alrededor con desconfianza. A medida que avanzaban, las flores parecían inclinarse hacia ellos, como si los saludaran o los estuvieran guiando hacia un destino desconocido. Sin embargo, la belleza del lugar contrastaba con la creciente ansiedad que sentían en sus corazones. Esto se siente como un sueño, dijo Luis, tocando una de las flores, que brilló al contacto. ¿Te imaginas si todo esto es una trampa? Martín asintió, sintiendo que la situación era demasiado perfecta para ser real. Mantente alerta. Debemos encontrar a Isabella y Sofía. Mientras caminaban, se encontraron con un camino de piedra que serpenteaba hacia una colina. Al llegar a la cima, pudieron ver una vasta extensión del paisaje, donde el campo de flores se transformaba en un bosque denso. Al fondo, había una edificación que parecía un antiguo templo, con estructuras adornadas con símbolos que resonaban con un poder ancestral. Mira eso, dijo Martín, señalando el templo. Creo que allí es donde tenemos que ir. Luis frunció el ceño. Pero, ¿qué tal si es peligroso? Tal vez deberíamos esperar y analizar la situación. Martín sintió la frustración aumentar. No tenemos tiempo para esperar. Cada segundo que pasamos aquí, Isabella y Sofía corren más peligro. Decididos, descendieron por el camino hacia el templo. A medida que se acercaban, el ambiente se tornaba más sombrío. Las sombras se alargaban, y un viento frío comenzó a soplar, trayendo consigo un susurro que parecía llamarlos. No me gusta esto, murmuró Luis, su voz apenas un susurro. Al llegar a las puertas del templo, se encontraron con inscripciones antiguas que brillaban débilmente. Martín tocó una de las paredes y, al instante, las inscripciones se iluminaron, revelando imágenes que contaban la historia de la Isla del Tiempo. Mostraban cómo los ancianos habían protegido el tiempo de quienes intentaban manipularlo para su beneficio. Esto es increíble, dijo Luis, mirando las imágenes con fascinación. Parece que este lugar tiene un significado profundo. Pero antes de que pudieran explorar más, la puerta del templo se abrió con un estruendo, y de su interior emergió una figura encapuchada. Su rostro estaba oculto, pero su presencia era imponente. Ustedes han llegado a la Cámara de los Recuerdos, dijo la figura con una voz profunda y resonante. Aquí, enfrentarán sus propios pasados. Solo aquellos que superen sus recuerdos podrán avanzar y rescatar a los perdidos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Martín, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Cada uno de ustedes debe confrontar un recuerdo que ha guardado. Deberán revivirlo, y si son capaces de aceptarlo, encontrarán la llave que los llevará a la siguiente fase de su viaje, explicó la figura. Luis se estremeció. No quiero recordar. Hay cosas que preferiría olvidar. Es necesario, insistió la figura. El tiempo no se puede manipular sin pagar un precio. El camino a la libertad está bloqueado por el dolor que llevan dentro. Martín intercambió miradas con Luis. Sabía que enfrentar sus recuerdos no sería fácil, pero tampoco podían retroceder. Estamos listos, dijo Martín, tratando de transmitir confianza a Luis. Haremos lo que sea necesario. La figura asintió y levantó la mano, creando una puerta de luz que brillaba intensamente. Pasen, y enfrenten lo que han estado evitando. Recuerden, solo a través de la aceptación encontrarán la redención. Con un profundo suspiro, ambos cruzaron la puerta y se encontraron en un lugar familiar, su ciudad natal. Las imágenes de su infancia llenaron sus corazones de nostalgia y melancolía. Podían ver a sus familias, amigos y recuerdos que habían creído olvidados. Martín, esto es, Luis se detuvo, mirando una escena en particular, su casa, en la que vio a su madre llorando la muerte de su padre, un recuerdo que había intentado enterrar. No, no quiero ver esto, dijo Luis, angustiado. Quiero irme. Espera. Gritó Martín, atrapando a su amigo antes de que se desvaneciera. Debemos enfrentarlo, no podemos huir. Luis se quedó en silencio, sintiendo el peso de su dolor. Era un momento que había querido evitar, pero ahora lo estaba enfrentando. Martín, por su parte, se dio cuenta de que también debía confrontar su propio recuerdo. La imagen de su hermana pequeña, que había desaparecido en un accidente,
lo golpeó con fuerza. Recordaba la sensación de impotencia, la culpa que lo había acompañado todos esos años. «Esto es real», dijo Martín, su voz temblorosa. «Debemos enfrentarlo». Ambos se encontraron en medio de sus recuerdos, y a medida que las escenas se desenfrenaban, comprendieron que el dolor no desaparecería si no lo enfrentaban. La figura encapuchada los observaba desde la distancia, con una mirada comprensiva. «Acepten su pasado», les instó. «Solo entonces encontrarán la clave que desbloqueará su futuro». Luis respiró hondo y se acercó a la imagen de su madre. Con voz temblorosa, empezó a hablar. «Lo siento, madre. No supe cómo ayudarte». A medida que las palabras salían de su boca, sintió que una carga se levantaba de sus hombros. La imagen de su madre sonrió levemente, como si lo hubiera escuchado, y la escena comenzó a desvanecerse. Martín, por su parte, se volvió hacia la imagen de su hermana. «Te he buscado durante tanto tiempo», dijo, sintiendo las lágrimas resbalar por su rostro. «Perdóname por no poder protegerte». La escena también comenzó a desvanecerse, llevándose consigo el peso del pasado. Ambos sintieron que, aunque los recuerdos eran dolorosos, eran parte de su historia. Con cada paso, se liberaban de las cadenas que los ataban. Finalmente, la luz se intensificó y la figura encapuchada se acercó a ellos. Han enfrentado sus recuerdos con valentía. Ahora, la clave para avanzar está en su interior. Sigan adelante, y que el tiempo sea su aliado. Ambos se miraron con determinación. Aunque el camino aún era incierto, sabían que su amistad los guiaría. Con un nuevo sentido de propósito, se prepararon para el siguiente desafío que la isla del tiempo les presentaría, con la esperanza de que pronto rescatarían a Isabella y Sofía. Martín y Luis emergieron de la cámara de los recuerdos con una mezcla de alivio y ansiedad. Sus corazones aún palpitaban fuertemente, pero habían logrado confrontar sus demonios internos. Sabían que este triunfo personal era solo el comienzo de su travesía en la isla del tiempo. Miraron hacia el templo, que ahora se erguía ante ellos con una majestuosidad inquietante. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Luis, su voz un susurro entre los ecos del templo. «Supongo que debemos continuar», respondió Martín, intentando infundir valor a su amigo. La figura encapuchada dijo que la clave estaba dentro de nosotros, pero eso no significa que no necesitemos respuestas. Tal vez deberíamos investigar más sobre este lugar. Ambos tomaron un respiro profundo y comenzaron a caminar hacia el interior del templo. Al cruzar el umbral, se encontraron en una sala oscura iluminada por una luz tenue que emanaba de cristales incrustados en las paredes. Las sombras danzaban alrededor de ellos, creando formas extrañas que parecían susurrar secretos antiguos. «¿Escuchas eso?», preguntó Luis, tensando los músculos. «Es solo el eco de nuestras voces», dijo Martín, aunque también se sentía inquieto. Cada paso que daban resonaba como si el templo mismo estuviera respondiendo a su presencia. Mientras exploraban, encontraron una serie de altares adornados con símbolos que resonaban con un aura de misterio. Uno de los altares, en particular, tenía un reloj antiguo, cuya esfera giraba en sentido contrario, como si estuviera desafiando las leyes del tiempo. «Este reloj», comentó Martín, acercándose. «Es diferente a cualquier cosa que haya visto. ¿Qué crees que significa?». Luis tocó el reloj con cuidado, sintiendo una vibración extraña que parecía conectar con su ser. «Tal vez sea una pista sobre cómo regresar a nuestros amigos. Debemos averiguarlo». De repente, una voz profunda resonó en la sala. «¿Quiénes se atreven a perturbar el descanso del guardián del tiempo?». Martín y Luis se giraron rápidamente, encontrándose cara a cara con una figura imponente, un anciano con una larga barba plateada y ojos que brillaban como estrellas. Su presencia era autoritaria, y una sensación de respeto inmediato llenó el aire. «Soy el guardián del tiempo», dijo el anciano, su voz retumbando como un eco en la caverna. «He vigilado este lugar por milenios, protegiendo el flujo del tiempo de aquellos que buscan manipularlo para su beneficio. Ustedes han sido elegidos para una tarea especial». «Nosotros», Martín comenzó a decir, pero el anciano levantó una mano, pidiendo silencio. «No hablen aún. Deben comprender que el tiempo es un ente frágil.
Cada decisión que toman puede alterar el curso de la historia. ¿Están dispuestos a aceptar la responsabilidad que conlleva el poder que buscan? Luis tragó saliva, sintiendo el peso de la pregunta. ¿Qué tipo de responsabilidad? El anciano caminó hacia el altar y tocó el reloj. Este reloj es un portal. Puede llevarlos a diferentes momentos del tiempo, pero también puede atraparlos en ciclos eternos si no actúan con sabiduría. ¿Están dispuestos a arriesgarse por sus amigos? Martín sintió una mezcla de miedo y determinación. Haríamos cualquier cosa por Isabella y Sofía. No podemos dejarlas atrás. Muy bien, dijo el guardián. Para activar el portal, deben responder a 3 preguntas. Cada respuesta correcta los acercará a su objetivo, cada respuesta incorrecta los alejará de su destino. Estamos listos, afirmó Luis, tratando de sonar más seguro de lo que realmente se sentía. Primera pregunta, ¿cuál es el momento más crucial de tu vida, el que definió quién eres hoy? Inquirió el guardián, observando a Martín con intensidad. Martín cerró los ojos, recordando la tristeza de la pérdida de su hermana. El momento en que perdí a mi hermana, dijo finalmente. Me sentí impotente y culpable. Desde entonces, su recuerdo me ha guiado, impulsándome a ser una mejor persona, a proteger a aquellos que amo. El guardián asintió, sus ojos destilando sabiduría. Segunda pregunta, si pudieras cambiar un evento de tu pasado, ¿cuál sería y por qué? Luis sintió que su estómago se retorcía. La pregunta lo golpeó con fuerza. Cambiaría la muerte de mi padre, admitió. Siempre sentí que su ausencia dejó un vacío en mi vida, y me gustaría haber tenido la oportunidad de decirle cuánto lo amaba. El guardián hizo una pausa, considerando sus palabras. Muy bien, han respondido con sinceridad. Ahora, la última pregunta, ¿qué están dispuestos a sacrificar por el bien de aquellos que aman? Martín y Luis intercambiaron miradas, el peso de la pregunta pesando sobre ellos. Finalmente, Martín habló. Estamos dispuestos a sacrificar cualquier cosa. Nuestras vidas, nuestros sueños, lo que sea necesario. Solo queremos asegurarnos de que Isabella y Sofía estén a salvo. El guardián sonrió, una expresión de aprobación iluminando su rostro anciano. Han respondido con valentía y sinceridad. El portal está listo para ser activado. Con un gesto de su mano, el reloj comenzó a girar más rápido, iluminando la sala con una luz brillante. La energía del lugar se intensificó, y un vórtice de luz se formó en el centro del altar. Entren, y que el tiempo sea su aliado. Recuerden que cada decisión cuenta, advirtió el guardián mientras la luz envolvía a Martín y Luis, llevándolos hacia su destino. Los amigos se tomaron de la mano y, con el corazón latiendo con fuerza, se lanzaron hacia el portal, listos para enfrentar cualquier desafío que les esperara en su búsqueda de Isabella y Sofía. Al cruzar la frontera del tiempo, sintieron una mezcla de esperanza y miedo, pero sobre todo, la certeza de que no se detendrían hasta rescatar a sus seres queridos. Martín y Luis emergieron del vórtice de luz, cayendo suavemente sobre una superficie blanda. Al abrir los ojos, se encontraron en un bosque denso y oscuro. La atmósfera era pesada, y un aire de misterio impregnaba el entorno. Los árboles eran altos y frondosos, sus hojas susurrando entre sí como si compartieran secretos antiguos. Un leve viento soplaba, llevando consigo un olor a tierra húmeda y a algo más, algo que despertaba la inquietud en el fondo de sus corazones. ¿Dónde estamos?, preguntó Luis, su voz resonando en la penumbra. No lo sé, pero tenemos que encontrar a Isabella y Sofía, respondió Martín, tratando de mantener la calma. ¿Tienes alguna idea de cómo llegar a ellas? Luis miró a su alrededor, sintiendo el peso de la incertidumbre. Tal vez deberíamos seguir este sendero, sugirió, señalando un camino que se abría entre los árboles. El sendero parecía invitarles, pero también emanaba un aura de peligro. Ambos amigos comenzaron a caminar, sus pasos resonando en el silencio. Con cada paso, la tensión crecía, y la sensación de que algo los observaba se intensificaba. De repente, un crujido rompió el silencio, y los dos hombres se detuvieron en seco. ¿Escuchaste eso?, dijo Martín, con los sentidos alertas. Sí, algo se mueve entre los árboles, respondió Luis, su voz apenas un susurro.
Antes de que pudieran reaccionar, una figura oscura emergió del bosque. Era un ser alto, envuelto en una capa oscura que ocultaba su rostro. La figura avanzó hacia ellos con pasos firmes, y una risa escalofriante resonó en el aire. Así que finalmente llegaron, dijo el ser, su voz profunda y burlona. Creyeron que podrían escapar de mí, pero no saben que el tiempo no se puede manipular sin consecuencias. Martín y Luis intercambiaron miradas, sintiendo un escalofrío recorrer sus espinas. ¿Quién eres?, preguntó Martín, tratando de mantener la voz firme. Soy el eco del tiempo, el guardián de estos bosques. Ustedes han perturbado el flujo natural del tiempo al venir aquí. Deben entender que hay un precio a pagar por cada decisión que toman. No tenemos miedo, dijo Luis, su determinación brotando de su interior. Solo queremos rescatar a nuestras amigas. El eco del tiempo soltó una risa resonante, como un trueno en la distancia. ¿Rescatar a tus amigas? Eso es una tarea imposible. Ellas son parte de este mundo, atrapadas en un ciclo del tiempo que tú no puedes romper. No aceptaremos eso, dijo Martín, su voz alzándose. No podemos rendirnos. Hemos llegado hasta aquí y no nos detendremos. El eco del tiempo alzó la mano, creando una onda de energía que los hizo tambalear. Ustedes creen que tienen el control, pero el tiempo es un ente caprichoso. Sus acciones tienen consecuencias. ¿Qué pasaría si, al tratar de salvarlas, terminan destruyéndolo todo? Martín sintió la presión en su pecho, pero no podía dejar que el miedo lo detuviera. Solo tenemos que intentarlo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Muy bien, entonces que así sea, dijo el eco del tiempo, desvaneciéndose en la bruma del bosque. Pero recuerden, el tiempo no perdona. Martín y Luis, decididos, continuaron su camino por el sendero. El bosque parecía volverse más oscuro, y la brisa soplaba más fuerte, como si estuviera tratando de empujarlos hacia atrás. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. A medida que avanzaban, empezaron a notar una serie de visiones extrañas a su alrededor. Figuras del pasado aparecían fugazmente entre los árboles, momentos de su infancia, risas compartidas, y recuerdos de Isabella y Sofía. Esto es extraño, dijo Luis, su voz temblorosa. Son recuerdos, pero se sienten tan reales. No dejes que te distraigan. Debemos mantenernos enfocados en el objetivo, dijo Martín, sintiendo que el peso del pasado comenzaba a hacer mella en su determinación. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque. Allí, en el centro, había un antiguo altar, adornado con símbolos que vibraban con energía. En el altar, había dos figuras atrapadas en una esfera de luz, Isabella y Sofía. Isabella. Sofía. Gritó Martín, corriendo hacia ellas. Esperen. Luis lo detuvo, con un tono de urgencia. No podemos actuar impulsivamente. Debemos descubrir cómo liberarlas. Martín asintió, tomando una respiración profunda. Tienes razón. El eco del tiempo nos advirtió. Necesitamos un plan. El altar parecía estar rodeado de un campo de fuerza. Una energía oscura pulsaba a su alrededor, y ambos amigos sintieron que cada intento de acercarse era repelido. ¿Cómo hacemos para romper esta barrera?, preguntó Luis, sintiendo la desesperación acechando en su voz. Tal vez, si encontramos la manera de conectar con el poder del tiempo, podamos abrir un camino, sugirió Martín. El guardián del tiempo mencionó que nuestras emociones eran clave. Entonces necesitamos concentrarnos en nuestras conexiones con ellas. Recordar por qué estamos aquí, dijo Luis, comenzando a cerrar los ojos y recordar los momentos felices con sus amigas. Martín lo siguió, visualizando a Isabella y Sofía, sus risas, sus sueños, todo lo que significaban para ellos. A medida que sus pensamientos se unían, sintieron una energía creciente entre ellos, una luz que comenzaba a emanar de sus corazones. Las figuras de Isabella y Sofía parecían cobrar vida dentro de la esfera, y el campo de fuerza comenzó a vibrar. La luz se intensificó, y en un momento de conexión profunda, una chispa iluminó el aire, rompiendo la barrera. Ahora, gritaron al unísono, corriendo hacia el altar. Mientras se acercaban,
el eco del tiempo apareció nuevamente, furioso. No permitiré que escapen. Martín y Luis sintieron que la energía de sus emociones chocaba contra la oscuridad del eco. El poder del amor y la amistad parecía estar superando al eco del tiempo. En un instante mágico, las esferas se rompieron, y las figuras de Isabella y Sofía fueron liberadas. «Martín, Luis», gritaron las chicas, abrazándolos mientras el eco de la risa y el amor llenaba el aire. Sin embargo, la victoria no estaba completa. La figura del eco del tiempo se desvaneció y luego reapareció, más poderosa y furiosa que nunca. «Ustedes no pueden desafiar el tiempo», gritó, su voz retumbando como un trueno. Pero ahora, con las manos unidas, Martín, Luis, Isabella y Sofía se sintieron invencibles. La luz de su conexión brillaba intensamente, y juntos, se prepararon para enfrentar lo que vendría, decididos a no dejar que el eco del tiempo los separara de nuevo. Mientras se levantaban, listos para el último enfrentamiento, el aire vibraba con la promesa de un nuevo amanecer, lleno de esperanza y posibilidad. La batalla final por el control del tiempo estaba a punto de comenzar. Con las manos unidas, Martín, Luis, Isabella y Sofía se prepararon para el desafío final. La atmósfera estaba cargada de electricidad, cada uno podía sentir el pulso del tiempo que latía a su alrededor. El eco del tiempo, ahora en su forma más aterradora, se alzó frente a ellos, sus ojos resplandeciendo con un destello oscuro. «Creen que su unión puede cambiar el destino», dijo el eco, su voz resonando como un eco lejano en las profundidades del bosque. «Pero el tiempo no se puede alterar sin consecuencias devastadoras». Martín, sintiendo una oleada de determinación, dio un paso al frente. «No tenemos miedo. Estamos aquí por nuestras amigas y por el tiempo que hemos perdido. No dejaremos que nos dividas». Luis, a su lado, agregó, «Juntos, somos más fuertes. No solo luchamos por nosotras, sino por todos aquellos que han sido atrapados por tu poder». Isabella y Sofía asintieron, sintiendo la fuerza de la unión de sus corazones. «El amor y la amistad son más poderosos que cualquier fuerza oscura», dijo Isabella, su voz firme y llena de esperanza. El eco del tiempo rió, una risa fría que reverberó en los árboles. «Insensatos. ¿No ven que el amor puede ser su mayor debilidad? El tiempo devorará sus sentimientos y los convertirá en cenizas». Pero en lugar de amedrentarse, el grupo se apretó las manos con más fuerza. El calor de su conexión se intensificó, creando un escudo de luz brillante a su alrededor. Era como si cada recuerdo, cada risa compartida, cada lágrima derramada, alimentara esa energía. Las imágenes de sus momentos juntos se proyectaban en el aire, paseos bajo la luna, noches de risas, promesas de un futuro brillante. «No», gritó el eco, extendiendo su mano oscura hacia ellos. «No pueden enfrentarse a lo que el tiempo se ha convertido». Martín cerró los ojos, recordando la primera vez que conoció a Isabella. Era una tarde de verano, y sus risas resonaban mientras corrían por el parque. En ese momento, todo era posible, y el tiempo se sentía como un aliado, no como un enemigo. «Ahora», gritó, y el grupo unió su energía en un solo punto, enfocando su amor en la figura del eco. Una explosión de luz iluminó el bosque, y el eco del tiempo fue empujado hacia atrás. La sombra oscura que lo rodeaba parecía desvanecerse, absorbida por la luz resplandeciente que emanaba del grupo. Sin embargo, la figura del eco se volvió más poderosa, arremetiendo con una fuerza implacable. «No. No puedo ser destruido», gritó, mientras su forma se retorcía y cambiaba, intentando encontrar una manera de resistir el poder del amor. Martín sintió una nueva oleada de determinación. «Debemos recordar, no solo a nosotras, sino a todas las personas que han sido afectadas por su control». Luis, recordando a su familia, alzó su voz. «Por cada momento perdido, por cada vida destrozada, por cada lágrima derramada». Isabella y Sofía se unieron, cada una recordando a sus seres queridos, a los amigos que se habían ido, a los sueños que aún quedaban por cumplir. Con cada recuerdo compartido, la luz creció más brillante, llenando el bosque con una calidez indescriptible. El eco del tiempo, atrapado en su propia oscuridad, comenzó a tambalearse. Su risa se transformó en gritos de desesperación. «No.
No pueden hacer esto. La luz finalmente se concentró en un solo punto, un rayo de esperanza que atravesó la oscuridad. Cuando el rayo tocó al eco, la figura se retorció y luego se desvaneció en una explosión de luz brillante. En ese instante, el bosque entero vibró con energía, como si el tiempo mismo estuviera sanando las heridas del pasado. A medida que el eco del tiempo desaparecía, la atmósfera cambió. El aire se volvió fresco y limpio, y los árboles parecían revitalizarse, sus hojas brillando con un nuevo esplendor. Los amigos se miraron, sintiendo una profunda conexión entre ellos, un lazo que había superado la adversidad. ¿Lo hicimos?, preguntó Luis, con la respiración entrecortada. Isabella sonrió, sus ojos brillando. Lo hicimos. Juntos. Sofía, aún un poco aturdida, miró a su alrededor. Pero, ¿y el tiempo? ¿Hemos regresado a casa? Martín se sintió lleno de esperanza. Creo que lo hemos hecho. La luz de nuestro amor ha restaurado el equilibrio. De repente, un suave resplandor los envolvió, y se encontraron nuevamente en la playa donde todo había comenzado. El sol brillaba, y las olas rompían suavemente en la orilla. Sin embargo, algo era diferente. Miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que el lugar se sentía más vibrante, más vivo. «Estamos de vuelta», gritó Luis, saltando de alegría. «Y todo parece perfecto», añadió Isabella, mirando el horizonte. Pero, al mirar hacia el océano, se dieron cuenta de que no estaban solos. En la distancia, pudieron ver a otras personas, también atrapadas en sus propios ciclos de tiempo, buscando una salida. «No podemos dejar que esto vuelva a suceder», dijo Martín, sintiendo la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. «Debemos ayudar a otros a encontrar su camino». El grupo asintió, sintiendo que su viaje no había terminado. Habían enfrentado la oscuridad y ganado, pero había más que hacer. Con una nueva determinación, decidieron formar un equipo, un grupo de amigos que ayudarían a aquellos que aún necesitaban encontrar su camino. A medida que se alejaban de la playa, Martín sonrió al darse cuenta de que, aunque habían viajado a través del tiempo y el espacio, siempre llevarían consigo el poder del amor y la amistad. Esa era la verdadera fuerza que cambiaría el mundo. ¿Listos para la próxima aventura?, preguntó Sofía, con una sonrisa brillante. «Siempre», respondieron todos al unísono, dispuestos a enfrentar lo que viniera, sabiendo que, juntos, podrían superar cualquier desafío. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, su viaje apenas comenzaba. Si te gustó esta historia intrigante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias fascinantes como esta. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y acompaña otras aventuras misteriosas que estamos preparando. Tu apoyo es esencial para que sigamos contando historias que te conmuevan y sorprendan. Hasta nuestra próxima historia.